Muy buenos días, mis estimadas mujeres del Pozo. Buenos días, buenos días. Ya nos estamos conectando aquí en esta transmisión de la Mujer del Pozo Moderno. Y hoy continuamos con esta serie devocional que estamos llevando titulado La Palabra, que iniciamos la semana pasada. Si usted gusta de disfrutar de estas devocionales de 20 minutos que estamos haciendo todos los días a las 9 de la mañana, pues puede mirarlos ahí, pongan los temas o en hashtag que diga la palabra y ahí le van a salir todos los videos predicados por diferentes mujeres durante toda la semana. Muy buenos días, déjenme saber con un like, con un corazoncito o con un mensajito que se escucha bien la transmisión, que se mira bien. A veces fallamos aquí con el internet. Muy buenos días, Susana, Dios te bendice. Pues muy buenos días, mis amadas hermanas, estamos deleitándonos, estamos aquí estudiando, ¿verdad? Y teniendo estos cortos devocionales de la palabra. La palabra de Dios tiene tanto las escrituras que decirnos y vamos a mirar muchas cosas, estamos desmenuzando todo lo que la palabra significa, todo lo que simboliza, todo lo que nos da la palabra de Dios, ¿verdad? Muy buenos días a todas las que se están conectando, Monchis, Dios te bendiga. Pastora Rebeca, Dios me la bendiga, qué bueno que se estén conectando. Pastora Laura, gracias, Dios me las bendiga. Y voy a hacer una oración, voy a pedirle en esta mañana, Padre nuestro, acompáñenos en este devocional, Señor. Sea usted ministrando el corazón, dándonos una palabra de fortaleza, de ánimo, de esperanza, de fe. Crezca nuestra fe, Señor, a través de estos devocionales, que vengamos al conocimiento, Señor, de lo que significa tener una Biblia escrita en nuestras manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, le doy gracias, Padre, por cada mujer que se conecte y cada persona, Señor, que escuche estas palabras, que vengan de su Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén y amén. Pues muy buenos días nuevamente. Estamos en esta serie titulada La Palabra. Si usted quiere saber más de los temas que vimos la semana pasada, si se perdió alguno, pues vaya al hashtag, ¿verdad? Que es un símbolo así como de gatito. Y póngale hashtag y póngale la palabra y ahí le van a salir todos los temas. Yo le pido que los comparta o que etiquete a alguien. Si en los comentarios aquí abajito usted pone el nombre de su tía, de su prima, de su comadre, le va a salir este devocional, este video, y ella va a poder ser bendecida, ¿verdad? Y es una manera de evangelizar a aquellos que todavía no han venido a la palabra, ¿verdad? Alguien compártelo con alguien, hay que compartirlo, piensa en alguien, hay que pedirle al Espíritu Santo en este momento. Espíritu Santo, dime en este momento a quién puedo enviarle este video, quién lo necesita en este momento, y verán cómo el Espíritu Santo le va a poner a más de uno, y escriba los nombres ahí o compártalo con la flechita de compartir y bendiga la vida de alguien más, ¿verdad? Así como nosotros vamos a ser bendecidos. Yo fui bendecida. Soy Erlyn Santana y voy a compartirles la palabra es fortaleza. La palabra nos fortalece, nos llena de fortaleza en esos momentos de aflicción, esos momentos diarios, ¿verdad? Como seres humanos, nosotros necesitamos fortalecernos todos los días, cobrar ánimo, cobrar fuerzas, cobrar esa fortaleza, porque nos vamos desgastando, ¿verdad? Tanto en lo natural como en lo espiritual y en lo emocional nos desgastamos, así es que necesitamos venir a la palabra a fortalecernos. Fíjate lo que dice el Salmo 119, verso 24, dice: yo me deleito en tus testimonios porque son mis mejores consejeros. Y aquí, ¿verdad? En tus testimonios, pues sabemos que es la palabra de Dios, todo el testimonio, toda la declaración, toda la expresión. Un testimonio es una expresión de algo de lo que yo fui testigo. Entonces la palabra está llena de testimonios, la palabra está llena de expresiones de personas que fueron testigos de la fuerza de Dios, del poder de Dios, del evangelio de Jesús, ¿verdad? Así es que yo me deleito en esos testimonios, yo me deleito en esas expresiones de a personas que vivieron, ¿verdad? Ese acompañamiento con Jesús, ese testimonio de que dan veracidad, de que todo lo que está escrito en la Biblia es expresión de Dios, es expresado, es inspiración de Dios a través del Espíritu Santo. No es palabra de hombres, por eso es que puedo tener la certeza de deleitarme. Y fíjate, aquí el salmista está expresando un deleite, una confianza en la palabra de Dios. Cuando él se deleita, de ahí saca su fortaleza, de ahí saca sus fuerzas. Muchas
personas, muchos hoy en estos tiempos, toman su fuerza, su fortaleza o de otras cosas exteriores. Su consejo no viene de la palabra de Dios. Su deleite no viene de la palabra de Dios. Y es ahí donde erramos. Aún a veces siendo pueblo de Dios, nos vamos a pedir consejo, fortaleza, deleite a otras cosas fuera de la palabra de Dios. El salmista aquí está diciendo, yo me deleito en la palabra de Dios, en tus testimonios escritos aquí, ¿verdad? En esos consejos que me da cuando leo las escrituras, cuando leo la palabra de Dios, los testimonios. Y recuerden que aquí cuando se escribió este salmo todavía no tenían el Nuevo Testamento. Ahora imagínate, todavía más deleite y todavía más testimonios tenemos en la palabra de Dios porque está aquí apegado el Nuevo Testamento. El salmista cuando escribe este Salmo 119, yo me recuerdo mucho en el tiempo de COVID, que por todos lados yo leía y que leyéramos el Salmo 119 para tomar fortaleza en esos tiempos. ¿Y cómo sirvió ese Salmo 119 en esos tiempos donde necesitamos fortalecernos, donde no hallábamos a quién hacerle caso? Salir, entrar, cubrebocas, no cubrebocas, gel, que si la vacuna, que si era cierto, que si no era cierto, que ya congréguense, que ahora no. Y no hallábamos de dónde tomar nuestras fuerzas, de dónde tomar el buen consejo. Y este Salmo 19, no sé tú en tu vida, pero a mí me acompañó mucho este salmo durante el tiempo de COVID. Y ahora que me toca compartirlo, ¿verdad? Que el salmo me dice que la palabra es mi fortaleza, la palabra de ahí tomo mi fortaleza. Fíjate lo que dice el salmista, porque tú puedes decir, bueno, en el Salmo 119, 24 no dice la palabra fortaleza. ¿Cómo es que tú deduces que de ahí saca su fortaleza? Porque fíjate que la palabra deleite, vamos a desmenuzar la palabra deleite. Y la palabra deleite significa placer del ánimo y de los sentidos. ¿Qué es lo primero que cuando estamos débiles, cuando no estamos fortalecidos, ataca? Se ataca nuestro estado de ánimo y nuestros sentimientos, nuestros sentidos. Es lo primero que se ataca. Entonces, ¿qué debemos de fortalecer? Nuestro ánimo y nuestros sentidos, nuestros sentimientos. Y deleite significa placer, significa ese deleite significa deleitarnos, gozarnos, llenarnos en el ánimo y en los sentimientos, en todos los sentidos. Me lleva a preguntarte la palabra aquí cuando dice yo me deleito. Esta pregunta me lleva para esta mañana a todas nosotros decir, ¿en qué me estoy deleitando? ¿En qué Arlene, en qué Laura, en qué Sonia, en qué Rebeca te estás deleitando? ¿Cuál es tu deleite? ¿De dónde tomas tú tu deleite, tu fortaleza todos los días? Me lleva a preguntarnos, ¿nos estamos deleitando de la palabra de Dios? Estamos tomando, así como el salmista decía, yo me deleito en tus testimonios, yo me deleito en la palabra de Dios, en la expresión del testimonio de Dios. Yo me deleito en la palabra de Dios. ¿Te estás deleitando de las escrituras? Muchos en el mundo y aún en el pueblo de Dios nos deleitamos pues en el sexo, en la comida, en el dinero, en el reconocimiento y en los placeres, ¿verdad? Por ejemplo, la paz. Y no, muchos de esos deleites no es que sean prohibidos, simplemente que no deben de ser nuestra fuente de donde nosotros nos estemos deleitando, de donde nosotros nos estemos fortaleciendo, que sea mi deleite principal. ¿Cuál es tu deleite más importante? Yo me acuerdo que muchas personas me decía alguien, ya dejé las adicciones, pero ahora estoy comiendo mucho. Ese deleite que le producían las drogas, ahora se lo está produciendo la comida. Entonces tapamos un agujero, pero abrimos otro y tomamos otra atadura, dejamos una, pero tomamos otra. ¿Por qué? Porque nuestro deleite no está en las escrituras, no está en los testimonios de Dios, no está en nuestra fortaleza de Dios. Y decíamos hace rato que deleite era el placer en mi estado de ánimo. ¿Qué me produce placer en mi estado de ánimo? La comida. Y muchas veces lo vemos en las películas románticas, ¿verdad? La muchacha
Corta con el novio, ¿qué es lo que hace? Un tarro de nieve, un chocolate, unas cervezas. ¿Para qué? Para levantar su estado de ánimo. ¿De dónde tú estás fortaleciendo tu estado de ánimo? ¿De dónde tú estás levantando tu estado de ánimo? ¿Con qué llenas todos tus sentidos? ¿Con qué estás llenando tu sentido del olfato, de la vista, del gusto, del tacto? ¿De dónde? Y ahí me recuerda los cinco lenguajes del amor, ¿verdad? Por ahí hay un estudio que tengo que habla de esto, los 5 lenguajes del amor. ¿Con qué nosotros estamos buscando nuestro placer? ¿En qué llenamos nuestro placer? En la familia, en una persona, dice aquí la hermana, en el cafecito. Cuidado cuando nosotros estamos poniendo nuestro wake up o nuestro ánimo, nuestro placer principal en otra cosa o en otra persona, porque no, eso es tan valiente, eso es efímero y incluso me atrevo a decir que es pecado, porque nuestro deleite debemos de decir como este salmista, yo me deleito en la palabra de Dios. Yo tomo mi ánimo, mi fortaleza está en la palabra de Dios. Yo me deleito en la palabra de Dios, de ahí viene mi fuerza, de ahí viene mi ánimo, de ahí lleno todos mis sentidos. Cuando mis ojos lo que están viendo no se está deleitando, cuando mi gusto no se está deleitando en la palabra de Dios, cuando mis oídos no se están deleitando en la palabra de Dios. Por ejemplo, yo escucho una música que no viene de la palabra de Dios, que no me predica, no me da ánimo, esa palabra, esa música me está haciendo triste, esa música me está haciendo enojarme, esa música, ándele, esto es lo que estoy sintiendo ahorita. ¿Cómo estoy deleitando mis sentidos? ¿En qué estoy encontrando mi fortaleza en mis sentidos? Qué precioso es como el salmista expresa y dice, yo me deleito en la palabra de Dios, en tus testimonios. Y continúa diciendo y de ahí nos dice por qué. Dice, porque de ahí vienen mis mejores consejos. Y no voy a abarcar mucho la parte de la consejería que viene de deleitarnos en la palabra de Dios, porque más adelante otra persona te va a compartir más a fondo de esto. Pero mira, aquí el salmista estaba diciéndonos que su estado de ánimo, sus sentidos se llenaban en deleitarse en la palabra de Dios. ¿Y qué es deleitarse? Para que entiendamos un poquito más, fíjate, esta palabra me encantó. Deleitarse es nutrirse. Es nutrirse y todos nosotros decía que necesitábamos fortalecernos en el sentido, mis fuerzas físicas se acaban, entonces para eso duermo en la noche, descanso un poco, ¿para qué? Para fortalecerme y así tener ánimos al día siguiente, la mañana siguiente, ¿verdad? Mi estado de ánimo, ¿cómo lo estoy fortaleciendo? Bueno, ¿dónde me estoy nutriendo para que mi estado de ánimo esté fortalecido? Deleite es una expresión que incluye nutrirse. Yo me nutro de aquello de lo que me deleito. Puede ser comida, puede ser una plática con alguien, puede ser como aquí la hermana expresa el cafecito, ¿verdad? Para mí es mi deleite el cafecito y me nutre y me llena de energía y me da ánimos. De ahí estoy cobrando mi ánimo. Voy a la palabra de Dios a tomar mi ánimo, a tomar mi deleite. La palabra deleite en hebreo significa un placer intenso, un placer vivo por algo o por alguien, a tal punto de que eso te sacia, te satisface en lo más profundo de todos tus sentidos, de todos tus sentimientos, de toda tu alma y de todo tu ser. Fíjate cómo lo expresa en hebreo. Deleite en la palabra hebreo significa un placer intenso, un placer vivo, un placer profundo por algo o por alguien, de tal manera que llena todos mis sentidos, me sacia, me satisface. Quiere decir que cuando yo tomo mi deleite, como dice el salmista, yo me deleito en tus testimonios, en la palabra de Dios, lo demás es añadidura. Si les caigo bien, si hay café, si fuimos de vacaciones, si descanso, si hubo sexo, todo lo demás en lo que yo me podría complacer o tomar mi placer o cobrar mi ánimo, mi fortaleza, es secundario, porque yo todos mis sentidos, toda mi satisfacción la tomo de la palabra de Dios. Es mi principal fuente de satisfacción. Y Dios es bueno, hermanas. Dios es bueno. Dios nos da muchas cosas para llenarnos de satisfacción. Dios no está peleado con ciertos deleites. Incluso yo me acuerdo ya en la escritura de Génesis, donde Dios, el ángel le dice, ¿verdad? A esta
A Sara, ya en su edad adulta, le dice, te vas a deleitar en tu esposo. O sea, el deleite estaba diciendo que iba a tener unión íntima con su esposo, ¿verdad? Y Dios no está peleado con muchos de los placeres que podemos tener, solo que nos dice cuándo, cómo usarlos y que esos placeres no se conviertan en lo principal en nuestra vida. Podemos comer, sí, podemos tener placeres íntimos, sí, es un regalo precioso que Dios ha dado para el matrimonio. Podemos tener placer en un chocolate, en un café, en algo que tomemos, comamos, sí, en descansos, sí. Todos esos placeres no están prohibidos para nosotros, solo que no debe de ser esa la fuente de nuestro ánimo, de nuestra fortaleza. No debemos de basar, miren, si nosotros encontráramos esa fuente de fortaleza viniendo de las escrituras, esa fuerza, ese cobrar ánimo viniera de las escrituras y no de otras cosas fuera de las escrituras, nos evitaríamos muchas ataduras, nos evitaríamos muchas adicciones, nos evitaríamos muchos sentimientos rotos. ¿Por qué? Porque yo voy a la palabra, de ahí viene mi identidad, de ahí viene mi seguridad, de ahí viene mi fuerza, de ahí viene quién soy y para qué vivo, y lo demás es añadidura, lo demás no va a venir a ser mi fuente principal de sentido en la vida. Todo eso sí estaba diciendo el salmista cuando dijo, yo me deleito en la palabra. Fíjate qué tan importante es el deleite, que las escrituras nos dicen que Dios se deleitaba, dice, yo el Señor me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. El Señor también se deleita de nosotros cuando lo honramos con nuestra vida, cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros le servimos con rectitud, desde que aceptamos a Cristo hasta el final. Y no significa que no vayamos en algún momento a fallar, significa que fallamos y volvemos a venirnos a enderezar nuestros pasos al camino. Qué hermoso sería que allá en el cielo se dijera de Laura, de Rebeca, de Sonia, de Arlene, de Sonia, que se dijera, yo me deleito en mi hija, yo me deleito, yo honro a mi hija porque la miro, o sea, me satisfago, me siento satisfecho de lo que está haciendo mi hija, me siento satisfecho del ánimo que cobró mi hija en esa situación, me siento honroso me lleno, me ha estado dando testimonio mi hija de cómo cobró ánimo, de cómo se fortaleció en medio de esa situación. Eso es lo que Dios puede llegar a decir de nosotros. Yo, el Señor, me deleito en honrar a los que me sirven, y honrar me dice que Dios puede dar testimonio de mí, que Dios se siente agradado de mí, que Dios se puede sentir satisfecho de mí. Cuando le servimos con rectitud y en verdad hasta el fin, es decir, cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando vamos al consejo de la palabra de Dios, Él se deleita en nosotros. Cuando no andamos haciendo lo que nosotros queremos, lo que nosotros asumimos, lo que nosotros podemos, lo que nosotros pensamos, la experiencia, cuando nosotros no nos vamos a otros lugares o a otras personas o cosas a tomar nuestra fortaleza, sino que venimos a la escritura, hacemos que Dios se deleite de nosotros, que el Señor se deleite en honrarnos. ¿Por qué? Porque buscamos la fortaleza en la palabra de Dios. Una simple lectura superficial de la palabra de Dios jamás nos va a dar ese consejo y jamás nos va a dar ese deleite santo. El deleite santo va a venir a través de yo meterme, profundizar en las escrituras, ponerlas en práctica, que ese es el testimonio. El testimonio de cada uno de nosotros es cuando yo lo leo y lo pongo en práctica. Eso es mi testimonio. Estoy expresando que lo que leí es verdad en mí. Ese debe de ser el deleite que nosotros tengamos, que nos satisfagamos tanto en la palabra de Dios, nos llenemos tanto en la palabra de Dios, que lo pongamos en práctica, que demos ese testimonio de la palabra de Dios en nosotros. Lo debemos de llevar a nuestro hogar, lo debemos de llevar en todas las experiencias que pasemos,
lo debemos de consultar en todas, aún en cosas triviales, en todos los días debemos de consultar la palabra de Dios, deleitarnos, no nomás leer por encima, no nomás escuchar la prédica el domingo nomás por encima, decir aquí estoy, calmo mi conciencia, vine a la iglesia, sino que de verdad debemos de deleitarnos en la palabra de Dios, debemos de cobrar ánimo en la palabra de Dios, debemos de llenarnos en la palabra de Dios. Ya más adelante podemos mirar que a menudo nosotros estamos buscando nuestro consejo por otros lados. Lo debemos de buscar, debemos deleitarnos, satisfacernos en la palabra de Dios. Nosotros debemos de buscar nutrirnos de la palabra de Dios. Debemos de compartir lo que hemos recibido. La palabra de Dios debería de nutrirme en todos los sentidos. Me desgasto. Es lógico que nos desgastemos, y más te desgastas en el matrimonio, te desgastas como mamá, como amiga, como pastor, te desgastas con las cosas que te pasan, que te dicen, que escuchas, que del desánimo, la experiencia, las hormonas, te vas desgastando. ¿De dónde estás tomando tu fortaleza? Tenemos que venir a la palabra de Dios a nutrirnos y de ahí tomar nuestra fortaleza, nuestro ánimo, llenar todos nuestros sentidos de la palabra de Dios, más que en el sexo, más que en la comida, más que en el dinero, más que en el descanso, más que en el reconocimiento. Y debemos nosotros poder decir como el salmista, yo me deleito, yo me fortalezco en la palabra de Dios, en tus testimonios, porque son mis mejores consejos. Amén. Pues les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Espero que haya sido una palabra de ánimo, una palabra de deleite. Deleítese con los devocionales, deleítese con su cafecito, deleítese este día que empieza esta semana, porque todos los días va a haber devocionales de las 9 a las 9:20, de lunes a sábado, y deleítese todo el mes de marzo en la palabra de Dios. Amén. Bendiciones.